Estamos con el doctor Eduardo González Di Pierro, que ya por segunda vez viene a Santa Fe, en una ocasión anterior para dictar los cursos de doctorado en filosofía y esta vez para las jornadas internacionales de fenomenología y hermenéutica que se han realizado estos días 3, 4 y 5 del mes de octubre del 2013. El doctor Eduardo González Di Pierro es profesor de Filosofía de la Historia y de Filosofía Contemporánea en la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, radicada en la ciudad de Morelia, México, y un colega amigo con el cual hemos iniciado diversas actividades de colaboración a nivel del doctorado, de investigaciones, publicaciones. El doctor Eduardo González Di Pierro es un especialista en este gran filósofo checo, Jan Patočka, quien se puede decir que ha dado la vida por la verdad y por la libertad en la época del comunismo en toda Europa oriental. Por eso, como él es un especialista, queríamos interrogarlo acerca de qué piensa usted, doctor Eduardo González Di Pierro, acerca de el testimonio filosófico de Jan Patočka y qué nos dice hoy. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Aníbal Fornari por esta oportunidad, ¿no? Además de volver a estar en esta sede, que para mí es muy entrañable, pues gracias por la invitación para poder tener ocasión de hablar de este, sí, importante filósofo de nuestra era. Porque efectivamente yo creo que la figura de Jan Patočka, en la que, bueno, agradezco mucho la expresión de especialista, pero bueno, es muy relativo esto, aunque me he dedicado, sí, a la investigación del pensamiento de Patočka. La limitación con la cuestión del idioma checo impide que uno se pueda considerar más allá de un, si no principiante, bueno, sí un admirador, digamos, de su filosofía, aunque bueno, tuve la oportunidad de hacer una estancia relativamente prolongada en los archivos Patočka, que está ligado a la Academia Teorética de las Ciencias de Praga. Y bueno, eso permite una aproximación muy interesante a su pensamiento y, como señala la pregunta, a su testimonio. Patočka es un filósofo que representa un testimonio sin duda central, porque tiene que ver mucho con esta línea de continuidad entre la vida propia y el pensamiento, ¿no? La vida y el pensamiento y la vida, que, bueno, muchas veces esto se ve comprometido. Sabemos que a los filósofos muchas veces se nos acusa de estar en la Torre de Marfil allá, con la cuestión conceptual, y que poco se aterriza digamos, en un compromiso real con el mundo cotidiano, con los problemas sociales, políticos, etcétera. Sabemos que esto no es cierto completamente, pero me parece a mí que en el caso de Patočka, como quizá en otros, pero no muchos, esto, digamos, que queda desmentido totalmente, ¿no? Con ese testimonio vivo, en donde la filosofía se vuelve acción práctica, real, concreta, y además, bueno, sumamente aleccionadora desde el punto de vista, yo creo que histórico, del cual tenemos que abrevar muchos. Bueno, eso desde el punto de vista general, en función de la pregunta. No sé si quiera que ahondemos un poco sobre la cuestión biográfica, que en este caso es muy relevante por lo que acabo de decir. Sí, sería importante indagar un poco en la cuestión biográfica ligada a su formación filosófica. Claro, lo sintetizo rápidamente. Patočka nace en 1907 en Bohemia Oriental, en lo que actualmente es República Checa. Y claro, el periodo en que vive Patočka, que finalmente también es el nuestro, ¿no?, del cual somos herederos inmediatos, pues es el periodo, como nosotros sabemos, también más problemático para el pensamiento, la cultura, ¿no?, en el contexto europeo, porque evidentemente Patočka sufre muy pronto los estragos de la dominación nacionalsocialista en Europa, y
más adelante también la versión totalitarista, pero de izquierda, digamos, o la versión totalitarista más bien, sí, del comunismo soviético, que encontró una expresión particularmente fuerte en el caso de la República Checa o de Checoslovaquia en aquel entonces. Esto es muy significativo, ¿no? Porque precisamente más testimonio que ese no puede haber. Patočka, aunque se forma en el extranjero, estudia en Francia, estudia en Alemania también, va a Friburgo y es alumno de Husserl y de Heidegger, un alumno privilegiado de Husserl y de Heidegger. Pocos saben esto. El propio Paul Ricoeur, en el prefacio a uno de los libros más importantes de Patočka, dice: casi nadie sabe que Patočka es uno de los más importantes filósofos que llegó a estar a la talla, alcanzar la estatura de un Merleau-Ponty, por ejemplo, entre otros. Pero ¿qué sucede? Que, digamos, proviniendo de un país periférico, por llamarlo de alguna manera, un país digamos, poco presente relativamente digamos, en el contexto de lo que se conoce como Concierto de las Naciones, pues genera, digamos, un desconocimiento de un filósofo que es muy importante y que, repito, se forma con Husserl y Heidegger, pero aquí es donde viene también una cuestión importante. Él regresa a la República Checa y desde un inicio, bueno, tiene dificultades para la cuestión de la enseñanza. En primer lugar, claro, porque todavía bajo la esfera, digamos, nacionalsocialista, evidentemente tiene problemas, aunque eso dura poco tiempo, porque ya, bueno, después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, logra un poco enseñar de manera obviamente más libre, pero como sabemos llegan inmediatamente los años aciagos del comunismo soviético, y la República Checa es una esfera, digamos, importante también para los jerarcas de la Unión Soviética por su ubicación, etcétera. Y Patočka se ve, digamos, orillado a empezar a tener que trabajar de manera clandestina, ¿no? Le es prohibida la enseñanza por su negativa a inscribirse al Partido Comunista, por ejemplo, y evidentemente, como le ocurrió a otros intelectuales de la época de cualquier signo, es obligado incluso a ir a hacer trabajos forzados, a construir lo que es el metro de Praga, ¿no? Por ejemplo, actualmente, yo cuando tomé el metro de Praga dije, estoy tomando el metro donde Patočka excavó y sudó sangre para un intelectual, porque era considerado, digamos, algo que podía disuadir, ¿no?, de alguna manera a que se pudiera pensar de manera libre. Esto es una cuestión interesante porque sus discípulos tuvieron que trabajar de manera igualmente clandestina a riesgo de sus propias vidas. El propio Patočka lo hace, trabajando literalmente o en buhardillas escondidas o bien en sótanos, literalmente, pero nunca renunciando, digamos, a la cuestión de la academia y de la difusión del pensamiento, particularmente el pensamiento fenomenológico del que era deudor Patočka a través de Husserl y de Heidegger. Un poco para terminar el aspecto biográfico, simplemente diré que la cuestión se va empeorando y Patočka es más conocido, en donde lo es, por haber suscrito la Carta 77 que varios intelectuales checos habían hecho en favor de ni siquiera de la eliminación del socialismo, sino de un socialismo con rostro humano, como lo llaman ellos. Había gentes de izquierda completamente, como Karel Kosik, y evidentemente también estaba Václav Havel, ¿no?, de todos nosotros conocido, y otros intelectuales más. Pero Patočka toma un papel de liderazgo a pesar de que ya en ese momento tiene 70 años de edad y su salud no es muy buena. A consecuencia de esto, precisamente, el ministro holandés de Relaciones Exteriores visita la República Checa y Patočka aprovecha para tener una cita con él en uno de los hoteles fuera de la ciudad. Pero obviamente la policía secreta checa se entera del asunto. Entonces, después de la partida del ministro holandés, es requerido por parte de las autoridades, es aprehendido en realidad, y es sometido a una serie de interrogatorios que duran varios días. Estoy hablando de marzo del 77, cuando Patočka tiene casi 70 años. Y justamente, a consecuencia del último de los interrogatorios, particularmente violento, que dura más de 10 horas continuas, pues muere, bueno, llega una crisis, un infarto, etcétera, un ictus, y es trasladado al hospital, en donde muere precisamente en marzo de 1977. Esto no es una cosa menor, porque además todavía encima de eso, ya muerto Patočka, para evitar que en los funerales se congregara la gente, cuestión que me parece una cuestión increíblemente grave, ¿no? Pues cerraron todos los accesos hacia el cementerio, la policía,
Pero llegó a ese nivel que se cerraron incluso la mayor parte de las florerías de Praga, o sea, fueron obligadas a que cerraran para que no mandaran flores, sobre todo las que estaban cerca al cementerio. Y la policía con los helicópteros hacían un ruido tremendo cuando estaban ahí en el cementerio, según me da testimonio Iván Shvatik, el director de los archivos. Aún así se congregó una buena cantidad de gente que logró escapar los cercos y que logró entrar por lugares adyacentes y por atajos, y bueno, digamos, se reconoció esto, ¿no? Esta lucha de Patočka fue una cuestión muy muy fuerte, ¿no? Después de este proceso, ¿no? tan terrible, ¿no? Después de la Primavera de Praga, etcétera, y me parece que da cuenta de esto que estaba yo señalando, ¿no? Este continuum de testimonio, que es un testimonio vivo, real, en donde esta inmolación, esta muerte de Patočka, ¿no? Digamos, a nivel, no sé si de mártir, pero podríamos aproximarlo a ello, porque es un testimonio, es un testigo real. Pues es una expresión importante, digamos, de esto que señalábamos de la relación entre la vida y el pensamiento de un filósofo. Muchas gracias, doctor Eduardo. ¿Y cuáles serían, digamos, los temas, sobre todo de la tradición fenomenológica, pero puede ser también de la filosofía moderna y de la filosofía antigua y clásica, que este pensador testimonio, en medio del totalitarismo, testimonio de la verdad y de la libertad frente a la esclavitud totalitaria y a la mentira totalitaria, cuáles son los temas y los autores que él más recorrió para justamente sostener este deseo de verdad, de libertad, de que el rostro humano pueda aparecer? Muchas gracias. Es una pregunta que uno podría pensar de rutina, pero aquí también cobra una dimensión importantísima. Porque Patočka, claro, estudia con Husserl, Heidegger, y sí, está la tradición fenomenológica presente. En ese momento él considera, digamos, una filosofía importante y hace toda una interpretación de ambas filosofías en un sentido muy, muy profundo que, bueno, no podemos aquí señalar. Pero, claro, Patočka es también relativamente conocido en la República Checa, sobre todo a nivel local, pero debería de serlo a mayor nivel, por ser el máximo, yo creo, exponente y especialista en la filosofía pedagógica de Komensky, Comenius, ¿no? En la forma latinizada. Ahora que se me preguntaba esta cuestión, entonces él conoce perfectamente bien la tradición moderna, a diferencia de lo que luego pasaba con algunos, digamos, de los filósofos en ese momento, ¿no? Que tenían el recorrido de él, claro, por la formación misma que tuvo en diferentes lugares, le permite un conocimiento importante de la historia de la cultura y de la historia de la filosofía, de la que abreva mucho, y entonces conoce bien, bueno, obviamente, como buen checo, pues conoce también muy bien la teología de Jan Hus, es también un filósofo cuya filosofía está centrada, digamos, en dos pilares muy fuertes, que serían, por un lado, la fenomenología, y por otro lado, Platón. Y Platón, básicamente, la noción o el tema de la cura del alma, o del cuidado del alma, sobre todo. Y él trata de hacer una síntesis ahí, así como Erich Stein trata de hacer una síntesis entre escolástica, porque no solo esto mismo, escolástica y fenomenología. Patočka trata de hacerlo con los griegos y fenomenología, en particular Platón, pero también otros. Y hay un texto central, ¿no? de Patočka que se llama Platón y Europa, que yo creo que es uno de los máximos textos de él, y también tiene otro texto que se llama Sócrates, que es una delicia de texto sobre Sócrates, en donde, bueno, como yo señalaba el día de mi presentación aquí, no es gratuito, ¿no? Que al propio Patočka se le conozca como el Sócrates de Praga, porque evidentemente hay una analogía un poco con esta, con la vivencia socrática que conocemos todos y con la filosofía de Patočka. Ahora, los temas que él va desplegando después, ya de manera autónoma, es del de la cura del alma, por una parte, a través de los griegos y la conjunción con la fenomenología. Y después, dentro del movimiento fenomenológico, bueno, Komensky, pero dentro del movimiento fenomenológico mismo, el despliegue propio de Patočka, ya original,
se caracteriza básicamente por la concepción de lo que se conoce como movimientos de la existencia humana, donde él hace una caracterización de corte, sí, un poco existencial, influido por Heidegger, etcétera, pero al mismo tiempo con fundamento fenomenológico husserliano respecto de las diferentes modalidades en que el ser humano se aproxima a la existencia, ¿no? Incluso desde un punto de vista histórico. Luego tiene, obviamente, esta dimensión de la filosofía de la historia, que está consagrada en los ensayos heréticos de filosofía de la historia, que es un texto sumamente profundo, importante, y que, repito, vale mucho la pena leer la introducción de Ricoeur que hace a este texto, a la versión francesa, pero que en realidad está traducida en la mayor parte de las versiones, por lo menos en castellano y en italiano está traducida también el prefacio de Ricoeur. Y lo otro, digamos, es representante de lo que se ha dado como conocer como fenomenología asubjetiva, llamada así porque no está centrada, digamos, en la cuestión de la subjetividad de ese residuo importante heredado del idealismo trascendental husserliano, sino más bien en el momento del aparecer mismo, el aparecer como fundamento importante de la fenomenología y de la actitud fenomenológica, sin que por ello, como algunos han interpretado, niegue la dimensión consciencial o la dimensión subjetiva de la fenomenología. Yo creo que Patočka conocía muy bien el pensamiento husserliano, aunque sí, claro, realiza algunas críticas, algunas superaciones quizás, o algunas despliegues o desarrollos propios, pero hay una valoración, digamos, de todo el proyecto husserliano. Pero particularmente esta enunciación de la asubjetividad se vuelve muy importante porque parece que hay un retorno de alguna manera a lo que es esa dimensión fenoménica que el propio Husserl había ya mostrado en buena parte de su itinerario intelectual. Entonces es algo sumamente interesante y sumamente completo, me parece, ¿no? Este pensamiento de Patočka. Son los temas principales, ¿no? Digamos, y el problema, claro, el problema también de la humanidad europea que también le aquejaba a Husserl, ¿no? Y a varios de ellos por el momento crítico, ¿no? Entonces son los temas principales, ¿no? Los griegos, Komensky, luego la conjunción a través de todos ellos también con la fenomenología subjetiva, los movimientos de la existencia humana y el problema de Europa, sintetizando apretadamente. Muchas gracias. Una última pregunta. Quisiera, bueno, los ejes un poco de su pensamiento son el movimiento de la existencia humana y la cura de ese movimiento por parte de una reflexión crítica como es la filosofía, y su sensibilidad por la historia como el terreno donde se juegan los asuntos humanos, las aspiraciones colectivas. En ese caso, en ambos casos, ¿existe la dimensión en esa cura del alma y en esa atención a la historia y a lo que se juega en la historia, la dimensión de la X, del misterio, de la trascendencia, digamos, a un hombre que de alguna manera está rodeado en su educación tal vez contextual o en la influencia contextual por el duro ateísmo militante? Así es. Es una pregunta muy interesante, muy interesante, porque tiene que ver con una dimensión que uno pensaría ausente en Patočka, efectivamente por lo que acaba de decir el doctor Fornari. Y sin embargo, existe esta dimensión, digamos, del misterio, del Geheimnis, diría Heidegger, ¿no? Pero también una dimensión, un papel que le reserva, digamos, a esta dimensión religiosa, a pesar de que Patočka efectivamente no es creyente en el sentido, digamos, de adherido a una religión en sentido positivo, pero por supuesto que la valoración que tiene él de toda la dimensión espiritual y una dimensión que pueda tener que ver con la noción, lo voy a decir con esas palabras, la noción de trascendencia, pero no solamente de trascendencia relativa a la conciencia, como podría uno pensarlo fenomenológicamente, está presente en el pensamiento de Patočka, eso sin duda alguna, porque además reviste todo el problema del universo del sentido que él trata en los ensayos heréticos de filosofía de la historia, y que de alguna manera está ahí. Ahora, además existe un reconocimiento explícito, lo señalaba yo en la ponencia de estos días, un reconocimiento explícito, digamos, a la importancia que tiene el encuentro del cristianismo con la filosofía griega. Él lo considera una especie como de hecho, no utiliza esa palabra, pero un hecho providencial, digamos, que va a generar, digamos, en frutos para lo que es el resto de la cultura. Y particularmente la cultura europea o la cultura occidental o la filosofía que nosotros a la que nosotros estamos también digamos adheridos, y a nuestro propio ser. Entonces el significado de lo histórico no se limita nada más a un puro plano empírico de corte positivo. Al contrario, Patočka, como buen fenomenólogo, es un crítico, digamos, de toda la percepción positivista que había imperado hasta
su momento, y después también la lectura materialista, sobre todo dogmática, de corte dogmático del socialismo, sin que por ello él tuviera una particular, digamos, dimensión religiosa, aunque era un hombre, uno cuando lo lee pensaría que es un hombre profundamente religioso, muy profundamente, por las cosas que dice, los contenidos que tiene, y esta referencia a la cuestión del misterio está dada así, en función justamente de parece que hay un sinsentido en la historia, sin embargo no hay ese sinsentido en la historia. Él trata de recuperarlo, a pesar de las vivencias tan intensas que tiene, no abdica de la vocación que debe tener el intelectual y en particular el filósofo, de, pese a todo ello, imponerse por encima de la sinrazón. Bueno, yo quiero agradecer mucho al doctor Eduardo González Di Pierro por haber aceptado esta entrevista, y estoy muy contento de poder brindar acá para nuestra ciudadanía de Santa Fe, para nuestra Universidad Católica de Santa Fe, para nuestra Facultad de Filosofía y para nuestro doctorado en Filosofía, el testimonio suyo, que trae el testimonio precisamente de este pensador tan importante hoy, en una época de gran confusión, donde pareciera que vale todo y lo opuesto de todo, y donde el sentido, la sensibilidad por la verdad parece apagarse, pero lo que no se apaga, como él mismo lo demuestra, en el peor de los contextos, es el corazón, el yo, la inteligencia, la búsqueda de la verdad y la felicidad que hay en todo hombre, por lo cual no hay totalitarismo que lo pueda anular a ese yo cuando emerge desde lo profundo y busca realmente aquello que da sentido a la existencia. Y eso es muy importante también para nuestro país, para América Latina. Ojalá surjan estos testimonios donde la filosofía, en vez de plegarse y ser una sierva de la política, sea una servidora de la verdad sobre el hombre, que es el mejor servicio que se puede dar a la política y a la ética. Muchas gracias.